Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San Pío X ruega por nosotros, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien. Disculpen un segundo, que justo se me fue lo que tenía preparado, pero acá lo busco. Bien. El título de este video es Razones. Yo quería poner razones por las que parece que quien adhiere formalmente a la fraternidad de San Pío X queda excomulgado. No me dejó por el largo, entonces puse parece que quien adhiere formalmente. Pongo parece que porque realmente no tengo la certeza, pero por lo que leo de los documentos oficiales de la Santa Sede y de los órganos de la Santa Sede como Ecclesia Dei, la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, da la sensación de que quien adhiere formalmente al cisma, o quien adhiere formalmente a la fraternidad, queda excomulgado late sentencia, o sea, automáticamente. Bien. Primero, el documento de Juan Pablo II de 1988, Ecclesia Dei, dice, hablando del acto de Monseñor Lefebvre de ordenar 4 obispos sin su mandato y contra su voluntad, ¿no? Porque Juan Pablo II le había dicho, ¿no? que no lo hiciera y que si lo hacía iba a quedar excomulgado. Bien, dice en el número 3 de Ecclesia Dei, ese acto ha sido en sí mismo una desobediencia al romano pontífice en materia gravísima y de capital importancia para la unidad de la Iglesia, como es la ordenación de obispos, por medio de la cual se mantiene sacramentalmente la sucesión apostólica. Por ello, esa desobediencia, que lleva consigo un verdadero rechazo del primado romano, constituye un acto cismático. Y acá hay una referencia en el documento que nos lleva al canon 751 del Código de Derecho Canónico, en el que se define qué es un cisma. Y dice, cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Lo que es interesante es que Juan Pablo II adjunte a sus palabras la definición de cisma, ¿no? Después dice en el número 5 del mismo documento, en las presentes circunstancias deseo sobre todo dirigir una llamada a la vez solemne y ferviente, paterna y fraterna a todos los que hasta ahora han estado vinculados de diversos modos con las actividades del arzobispo Lefebvre, para que cumplan el grave deber de permanecer unidos al vicario de Cristo en la unidad de la Iglesia Católica y dejen de sostener de cualquier forma que sea esa reprobable forma de actuar. Todos deben saber que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia. Acá otra vez nos referencia el Código de Derecho Canónico 1364 que dice: el apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión late sentencia. Bien, a continuación quiero examinar un documento también de otro organismo de la Santa Sede, que es el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Que tiene un documento, a ver si lo encuentro con rapidez, perdón que lo tenía preparado pero se me fue todo. Bien. Acá. Tiene un documento que se llama, de 1996, que se llama Sobre la excomunión por cisma en que incurren los adherentes al movimiento del obispo Marcel Lefebvre. Entonces, leo lo principal que hace a la materia de cisma en este documento. Dice, del motu proprio Ecclesia Dei, que es el que recién leíamos, surge en primer lugar que el cisma de Monseñor Lefebvre fue declarado en inmediata relación con las ordenaciones episcopales realizadas el 30 de junio de 1988 sin mandato papal.
Sin embargo, también se desprende claramente de los documentos antes mencionados que este gravísimo acto de desobediencia constituyó la consumación de una progresiva situación global de carácter sismático. En efecto, el número 4 del motu propio explica cuál fue la raíz doctrinal de este acto sismático. El número 5 C advierte que una adhesión formal al cisma, entendido como el movimiento de Monseñor Lefebvre, conllevaría la excomunión establecida por el derecho universal de la Iglesia. Y acá nos referencian el canon de derecho canónico 1364, que no sé si es el que ya leímos. Bien, el decreto de la Congregación para los Obispos también hace referencia explícita al carácter cismático de las citadas ordenaciones episcopales y recuerda la gravísima pena de excomunión que supondría la adhesión al cisma de Monseñor Lefebvre. Desgraciadamente, el acto sismático que dio lugar al motu propio y al decreto no ha hecho más que poner fin de manera particularmente visible e inequívoca, con un gravísimo acto formal de desobediencia al romano pontífice, a un proceso de distanciamiento de comunio hierárquica. Mientras no se produzcan cambios que conduzcan al restablecimiento de esta necesaria comunio, todo el movimiento lefebriano ha de ser considerado cismático, existiendo una declaración formal de la suprema autoridad al respecto. ¿Qué más? Como se establece en el motu propio número 5, C, la excomunión late sentencia por cisma se refiere a los que se adhieren formalmente a dicho movimiento cismático. Aunque la cuestión del alcance exacto de la noción de adhesión formal al cisma debería plantearse la Congregación para la Doctrina de la Fe competente, a este Consejo Pontificio le parece que tal adhesión debe implicar dos elementos complementarios. Entonces explican más o menos en qué consiste la adherencia formal al cisma. Primero, una de carácter interno, consistente en compartir libre y conscientemente la sustancia del cisma, es decir, en optar así por los seguidores del Lefebvre por anteponer esta opción a la obediencia al Papa. En el fondo de esta actitud hay generalmente posiciones contrarias al magisterio de la Iglesia. Algo que no aclaré, esto es un documento que está escrito en italiano, esta es una traducción de Google, ¿sí? Que me hace Google automáticamente. Segundo, otra de carácter externo, consistente en la exteriorización de esa opción, cuyo signo más manifiesto será la participación exclusiva en los actos eclesiales lefebrianos, sin tomar parte en los actos de la Iglesia Católica unívoca, ya que existe la posibilidad de que algunos fieles participen en las funciones litúrgicas de los seguidores del Lefebvre sin compartir su espíritu cismático. Entonces, básicamente, la adherencia formal del cisma sería participar exclusivamente de eventos del movimiento de Monseñor Lefebvre, sin participar de ningún otro movimiento o de ningún otro evento litúrgico, doctrinal, pastoral, lo que sea, de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? De la cual la Fraternidad de San Pío X, jurídicamente hablando, no es parte porque no tiene estatus canónico. Bien. Otro punto interesante, dice acá en el número 6, en el caso de los diáconos y presbíteros lefebrianos, parece indudable que su actividad ministerial dentro del movimiento cismático es un signo más que evidente de que se cumplen los dos requisitos antes mencionados y de que existe, por tanto, una membresía formal. O sea, básicamente, en el caso de los diáconos y presbíteros lefebrianos, es muy probable que haya adherencia formal. La Iglesia no juzga interiores, no juzga las intenciones, y uno personalmente tampoco lo puede hacer, ¿no? Pero sin embargo se permiten esta aclaración. Por otra parte, en el caso de los demás fieles, es evidente que una participación ocasional en actos litúrgicos o actividades del movimiento lefebriano se hace sin adoptar la actitud de desunión doctrinal y disciplinaria de dicho movimiento. En la práctica pastoral puede ser más difícil juzgar su situación. Sobre todo hay que tener en cuenta la intención de la persona y la traducción en actos de esta disposición interior. Por lo tanto, las diversas situaciones deben ser juzgadas caso por caso en las oficinas competentes del foro externo e interno. También otro punto interesante en esta cuestión es que dice el número 8, dice, sin embargo, siempre habrá que distinguir la cuestión moral sobre la existencia o no del pecado de cisma de la cuestión jurídico-penal sobre la existencia del delito de cisma y su consecuente sanción. O sea, básicamente puede existir moralmente el pecado de cisma, aunque no haya una declaración jurídico-penal, ¿sí?, sobre ese delito.
y en el orden del ser, como dirían los metafísicos, se da primero el pecado moral de cisma, antes del delito penal, ¿no? El delito penal responde a un pecado real, si es que es un delito, si es que es un juicio recto, válido. Bien, nada más. Acá tienen algunas consideraciones importantes. Después tenemos los documentos, las respuestas de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei. Hay varias en las que se remarca esto, que está en el motu proprio de Juan Pablo II, y en este documento de el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, fíjense, una aclaración: todo esto que voy a leer y todo lo que ya leí nunca fue revocado por la Santa Sede, o sea, nunca se dijo lo contrario, nunca se abrogó, nunca, todo lo contrario. Si analizan los comunicados de la Santa Sede sobre la situación de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X son totalmente consistentes con estas consideraciones y afirmaciones. Bien, tenemos primero el comunicado de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei el 27 de octubre de 1998, es el número 343/98. Dice, esto es una traducción mía del inglés, ¿sí? La fuente principal, todas estas son traducciones mías del inglés, la fuente principal está en la descripción del video. Dice, si bien es cierto que la participación en la misa en las capillas de la Fraternidad San Pío X no constituye en sí misma una adherencia formal al cisma, tal adhesión puede ocurrir durante un periodo de tiempo a medida que uno se absorbe lentamente en una mentalidad cismática, que se separa de la enseñanza del Sumo Pontífice y de toda la Iglesia Católica. Acuérdense que la adherencia formal al cisma, según el Código de Derecho Canónico, implica excomunión automática. Precisamente por esta mentalidad cismática, esta Pontificia Comisión ha disuadido sistemáticamente a los fieles de asistir a misas celebradas bajo los auspicios de la Fraternidad San Pío X. Hasta ahora la Iglesia no ha declarado oficialmente lo que constituye adherencia formal al cisma, inaugurado por el difunto arzobispo Lefebvre, pero el Código de Derecho Canónico define el cisma como rechazo a la sumisión al romano pontífice o de comunión con los miembros de la Iglesia sujetos a él, Canon 751. Se indica claramente hasta qué punto muchas autoridades de la Fraternidad San Pío X corroboran esa definición, ¿sí? Acá hay un punto curioso, que es que esto es de 1998 y acá está diciendo que hasta ahora la Iglesia no ha dicho que implica una adherencia formal al cisma del Lefebvre. Pero en 1996 el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos dijo exactamente qué implica la adherencia formal. No sé por qué no, quizás está equivocada esta fecha, pero no sé por qué no hacen referencia a ese texto. Bien, después tenemos un texto de 1995, pero lo debería haber leído antes, se me confundió. Decreto número 117/95 de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei dice: si bien es cierto que la participación en la misa y los sacramentos en las capillas de la Fraternidad San Pío X no constituye por sí misma una adherencia formal al cisma, tal adhesión puede darse durante un periodo de tiempo, como uno se imbuye lentamente de una mentalidad que se separa del magisterio del Sumo Pontífice. Según el Canon 751, tal rechazo de la sumisión al romano pontífice o de la comunión de los miembros de la Iglesia sujetos a él constituye un cisma. Por lo tanto, no podemos alentar su participación en las misas, los sacramentos u otros servicios realizados bajo la égida de la Fraternidad San Pío X. Después tenemos otra respuesta de 2002, ¿sí? De Ecclesia Dei. Dice, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X no están en unión con la Iglesia por su adhesión al cisma que mencionó Lefebvre
creó al consagrar obispos contra la voluntad del Papa, quien llamó a este acto, cumplido el 30 de junio de 1988, un acto cismático. ¿Qué más? Tenemos Pontificia Comisión Ecclesiae, 18 de enero de 2003. Los presbíteros de la Fraternidad San Pío X son válidamente ordenados, pero están suspendidos del ejercicio de sus funciones sacerdotales. En la medida en que se adhieren al cisma del difunto arzobispo Lefebvre, también están excomulgados. Y yo acá personalmente no veo por qué esto no se aplica a todos los fieles. Dice, en la medida en que se adhieren los sacerdotes, los presbíteros de la Fraternidad San Pío X, en la medida en que se adhieren al cisma del difunto arzobispo Lefebvre, también están excomulgados. No veo por qué no se aplicaría a los fieles. Igleses, como se quiere decir. ¿Qué más? Tenemos 2008, Pontificia Comisión Ecclesiae. En tanto es cierto que la participación en la misa en las capillas de la Sociedad de San Pío X no constituye en sí misma adherencia formal al cisma, tal adherencia puede acaecer en un periodo de tiempo en el que uno embeba una mentalidad cismática que lo separe a uno mismo de la enseñanza del Supremo Pontífice y de toda la Iglesia Católica. Mientras esperamos y oramos por una reconciliación con la Fraternidad San Pío X, la Pontificia Comisión Ecclesiae no puede recomendar que miembros de los fieles frecuenten sus capillas por las razones que hemos arriba expuesto. ¿Algo más? Veamos. Sí. 18 de junio de 2015, Ecclesiae. Debe quedar claro que aquellos que se adhieren a la Fraternidad San Pío X deben ser considerados como no en plena comunión con la Iglesia Católica. Bueno, hasta acá nada más. Quería simplemente leer lo que dice la Iglesia por medio de sus órganos oficiales. Y bueno, cada uno saque sus conclusiones. Creo que está bastante claro que hay un cisma, por lo menos así lo presenta la Santa Sede. Queda bastante claro que uno puede adherir formalmente al cisma y si aplicamos el derecho canónico a esta situación, el derecho canónico dice que la adherencia formal al cisma implica excomunión late sentencia, o sea, automática, obviamente en el foro interno, ¿sí? Salvo que también sea pública, como en el caso de las excomuniones de Monseñor Lefebvre y los 4 obispos ordenados. Bien, viva Cristo Rey, gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.